Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? No. ¿Se me escucha? Hay que morderlo. Bueno, muy bien. Bien, soy sociólogo. No soy ni cristiano, ni católico, ni de derecha. Soy de izquierda y sociólogo. Seamos claros, así digo las cosas como son. Ahora, un sociólogo, eso sí que es mi religión personal. Un sociólogo es alguien que tiene que hacer tres cosas fundamentales. La primera es observar el mundo tal como es, observarlo lo más objetivamente posible. La segunda es comprender o explicar por qué el mundo es así como es. Y eso es bastante complicado, a veces, bastante complicado. Y la tercera, además, es encontrar soluciones a los problemas para aconsejar a los actores para que resuelvan los problemas, si posible. Estas cosas. Es una religión personal, es una convicción que yo tengo desde más de 50 años ahora, ¿sí? A partir de los años 70. La realidad es que mi especialidad ha sido comprender lo que pasa en los países del sur, por comenzar, es decir, que yo soy sociólogo del desarrollo primero, que yo sigo siendo sociólogo del desarrollo hasta ahora, pero que me ha interesado también las sociedades del norte, las sociedades de Europa occidental desde los 50 últimos años, porque yo creo que en gran parte los que han sido y que siguen siendo responsables de los problemas que tienen los otros, es decir, el mundo entero, vienen de ahí, vienen del norte occidental. Bueno, pero eso, siendo dicho, no resuelve ningún problema, es simplemente una convicción. Primer punto. Segundo punto, me van a perdonar si yo soy pesimista, pero cuando yo veo el mundo tal como es ahora, bueno, me repite cómo es. Okay. Bueno, cuando yo veo el mundo tal como es actualmente, yo lo veo lleno de crisis. Quiero decir pocas palabras de cada una de estas crisis, pero por lo menos recordar que es así. El mundo va mal, el mundo del cual vivimos todos va mal, muy mal. Y eso por motivos que yo voy a tratar de explicar. Pero las crisis son para mí las siguientes. Primero voy a sacar mis lentes porque para leerlo y recordarme lo que yo he preparado, yo necesito este aparato. Bien. Pero la primera crisis que me parece fundamental es la crisis económica provocada por las innovaciones tecnológicas, en particular por la robotización, la informatización y el paso a la sociedad industrial, pero robotizada y informatizada. Eso pasó en los años, yo diría, entre los años 1970, 75, 80, y no terminó nunca. Y parece que no está terminando, además está continuando, inventando cosas que incluso pueden inquietar a algunos de nosotros, como por ejemplo la famosa inteligencia artificial. Primer punto. La segunda, evidentemente, es la crisis ecológica. Es decir, que hemos comenzado creyendo que la naturaleza era inagotable, que la naturaleza no se dejaba perjudicar por las intervenciones de los humanos. Nos damos cuenta que no es así y nos damos cuenta ahora que hay que cambiar completamente nuestra concepción de la naturaleza, de la relación de la sociedad con la naturaleza.
El tercero es la crisis hegemónica. La hegemonía es la capacidad de una nación de imponer su voluntad a las otras naciones. Tomamos esta definición. La capacidad en particular de los Estados Unidos de imponer su voluntad a todos los países europeos a través de la OTAN, por ejemplo. Pero también la capacidad de los chinos hoy de imponer su voluntad en el mercado del automóvil a través de la explotación, la superexplotación de la fuerza de trabajo que permite de ser más barato que todos los autos del mundo en el mundo entero. Okay, eso es hegemonía. Esta hegemonía está en crisis. La crisis puede definirse rápidamente, en poco tiempo. Los Estados Unidos se están dando cuenta que no pueden seguir imponiendo su voluntad al mundo entero sin que les cueste muchos dólares por mes o por año o por década. Y entonces esto, en particular con Trump, yo creo, va en crisis. La crisis está provocada en el mismo tiempo por él y en el mismo tiempo por el conjunto de las sociedades multinacionales que trabajan en los Estados Unidos. Entonces yo creo que la hegemonía en este momento está cambiando de mano. Lo que yo llamo por hegemonía, la capacidad de una colectividad de imponer su voluntad a los otros, está en este momento cambiando de mano. No es la primera vez en la historia de la humanidad que la hegemonía cambia de mano. Cambió entre España y Portugal, cambió a Inglaterra y Francia, después cambió a Estados Unidos y Unión Soviética. Entonces, y vamos a seguir haciendo. No veo por qué cambiaría eso. Los seres humanos son igual y no han cambiado y no van a cambiar mucho profundamente. Cuando tienen la capacidad de dominar, dominan. Es muy simple. Cuando la tienen. Y aquí los rusos tienen la capacidad de dominar, y los chinos también, y los dos se acuerdan del tiempo donde tenían una capacidad imperialista enorme. Los chinos fueron potencia hegemónica en Asia durante siglos, los rusos lo fueron durante 80 años, y antes lo eran cuando ya era el tiempo del zar, también eran hegemónicos. Y ahora que los Estados Unidos están perdiendo a la vez la voluntad y la capacidad de ser hegemónicos, y los chinos lo están tomando poco a poco. Y los rusos están recuperando la hegemonía perdida en 1989, cuando el muro de Berlín se cayó. Bueno, ok, crisis hegemónica. La otra es la crisis de la democracia representativa y parlamentaria. La crisis grave de la democracia representativa y parlamentaria, que está provocada por, yo necesitaría mucho tiempo para explicar eso, pero que está claramente provocada por el éxito del modelo neoliberal en las sociedades de hoy, en las sociedades capitalistas de hoy. El éxito del modelo neoliberal provocó una crisis política grave de la democracia representativa y parlamentaria. Y en el mismo tiempo provocó una alza de la derecha en todas partes. ¿Y esto qué? Significa que las democracias parlamentarias están cambiando y que va a pasar algo, no sé qué, que la derecha llega al poder. En la mayoría de los países europeos eso me parece evidente. Y que está a la puerta del poder de la democracia, del poder económico y social en Chile. Es también bastante evidente para él que mira la evolución de los 30 o 40 últimos años. El otro es la crisis del contrato social. El contrato social es la capacidad de una colectividad de permitir a todos sus miembros y a todos sus grupos de intereses diferentes de coexistir pacíficamente. La capacidad de instituir mecanismos que permiten de negociar en lugar de sacar un revólver, eso es un pacto social, eso es un contrato social. En este momento estamos ya en el momento donde cada vez más sacan revólver. Y en muchas partes del mundo, y no solamente en las sociedades democráticas, sino también en las otras. La violencia está
está omnipresente en este momento, en las ciudades, en la calle, en los países. Hay países que son simplemente ingobernables porque no pueden contener los grupos violentos que se pelean para alcanzar el poder político. Eso es otra cosa. La otra es la crisis de la integración, la relación a la norma, la relación a las normas sociales, pero también a las normas culturales y éticas, la ética. Por ejemplo, estamos viviendo en una sociedad donde una serie de cosas que los modelos culturales anteriores prohibían están hoy autorizados. Hoy uno puede divorciar, uno puede abortar, uno puede ser homosexual, uno puede, etcétera, etcétera, practicar la eutanasia, una serie de cosas que antes eran prohibidas por la cultura, que ahora no son. Al contrario, hemos cambiado las leyes para que sea posible, para facilitar estas conductas que hoy, además, la extrema derecha llama inmoral. No es necesariamente un error de llamarlos así, pero lo que es peor sería que la derecha llegue al poder y vuelva atrás sobre todo estas conquistas, no sé si se puede llamar así. No estoy aquí para juzgar el bien y el mal. No, pero el rol de un sociólogo se me olvidó decir eso. Nunca puede juzgar un actor, decir lo que tú estás haciendo es bien o lo que tú estás haciendo es mal. Yo no sé si es bien o es mal. Y no es que no me importa, sí, me importa en tanto que ciudadano y en persona humano. No sé si es bien o no abortar, no sé si es bien o no divorciar, pero lo que sé es que es permitido antes, ahora, y no lo era antes. Y ahora no hay problema. Hasta podemos practicar la eutanasia a la demanda de una persona que quiere morir dignamente, como dicen. Okay. Y el último es la crisis cultural, es la más importante para mí de todas, es decir, las que más les interesará a usted, es la crisis cultural. Toda sociedad tiene que decir a sus miembros qué es tener una vida buena, qué es lo que tienen que hacer, decir, pensar, sentir, si quieren ser considerados como teniendo una vida buena. ¿Qué es una vida buena? La concepción de la vida buena ha cambiado radicalmente a partir de los años 65, 70, 75 sobre todo. Después se ha consolidado el cambio en los años 80, 90 y hoy este cambio de concepción de la vida buena llegó a ser banal. Yo voy a trabajar mucho sobre este tema porque es él que explica el problema que ustedes están planteando aquí, cómo ser educador católico en este mundo, en el mundo en el cual estamos viviendo en este momento. Entonces, bueno, era mi segundo punto. El mundo va mal, muy mal, y eso porque está lleno de crisis. Yo he distinguido 7 crisis que corresponden a las soluciones que la modernidad, la primera modernidad, la modernidad de la revolución industrial, había puesta en marcha para resolver los problemas vitales de la vida común. De los años, digamos, siglo XIX, siglo XX, hasta los años 1965, 80, 60, 70, 75, 80, y después las soluciones a los problemas vitales de la vida común ha cambiado. Yo tomo un ejemplo, no voy a repetir los 7, pero los 7 son los 7 problemas vitales de la vida común. Por ejemplo, en este momento, la naturaleza hay que tratarlo de otra manera. Hay que cambiar la manera de tratar la naturaleza. Hay que dejar de pensar que es una fuente inagotable de recursos. No es una fuente inagotable. Por lo tanto, podemos provocar. Cuando yo veo, por ejemplo, lo que pasó en Valencia en este momento, en estos días, y que yo escucho los comentaristas decir, hubiéramos podido evitar esto si hubiéramos hecho otra cosa que la manera como hemos tratado el medio ambiente en la sociedad. Bueno, okay. Entonces, ahí vengo ahora. Yo quisiera abordar un tercer punto,
tengo 5, pero no son tan complicados, me van a entender bien. El tercer punto, consecuencias sobre la educación de los jóvenes, crisis en las escuelas, crisis de los educadores, crisis de los padres que no saben más cómo criar a sus niños de 16, 17 y 19, crisis de los educadores que sean católicos o no, cualquiera que sea lo que quieren enseñar, crisis de los profes de todas las escuelas, crisis de la educación. Hay una crisis enorme. Y, bueno, pequeña paréntesis rápido. Si yo me permito de hablar de esto, es porque en 1995, con un asistente mío de la Universidad Católica de Lovaina, que se llama Abraham Franzen, hemos hecho una investigación sobre los jóvenes. Hemos entrevistado 50 jóvenes para saber cuál era su concepción de la vida, cómo veían el mundo, cómo se veían ellos en el mundo. Y escribimos un libro que se llama Los jóvenes en la competición cultural. Es un libro que el título ha sido elegido por el editor, no por mí. El título que yo hubiera preferido es Los jóvenes en la mutación cultural, en la mutación de un modelo cultural a otro modelo cultural. Entonces, estas consecuencias yo las voy a tratar de explicar a partir de mi experiencia, porque después de haber escrito este libro, yo hice algo como 150 a 200 conferencias en las escuelas católicas de Bélgica francófona. Es decir, que de Tournai a Verviers, pasando por Bruselas, Virton, Mons, Charleroi y todo el resto, las escuelas católicas me invitaban a dar conferencias para, como yo decía, ir a explicar a los jóvenes a los profes. Yo lo entendía así. Yo hacía conferencias en jornadas pedagógicas. Las jornadas pedagógicas son días enteros donde no hay curso, donde los profes se reúnen e invitan conferencistas para reflexionar sobre algún tema importante de su práctica profesional. Okay. Entonces, a un momento me invitaban a mí, entre 95 y 2010, o 15 o algo así. Creo que he pasado por todas las escuelas católicas belgas del sur del país. ¿Y de qué se quejaban los profesores? ¿Qué es lo que pasaba? Lo que decían de sus alumnos era siempre lo mismo, en todas las escuelas. Las escuelas más pobres o más ricas, no importa, no era eso. Lo que decían de los jóvenes era, los queremos mucho, pero ¿por qué son pesados? Ay, que son pesados. ¿Y por qué son pesados? Por dos motivos, siempre los mismos. No hay manera como hacerlos respetar alguna disciplina. Son indisciplinados. No hay cómo explicarles que no pueden utilizar su teléfono portable cuando están en la clase, que no pueden poner el casquete en su cabeza, que no pueden poner faldita, etcétera, que no pueden mostrar su ombligo, un montón de cosas un montón de cosas que no pueden hacer, que la escuela cree que no pueden hacer. Son indisciplinados. La segunda cosa que ellos decían, no hay manera de hacerlos trabajar. No hay manera. Dicen que van a trabajar, sí, pero no lo hacen, o no lo hacen bien, o no terminan. No hay manera tampoco de hacer respetarles un plazo, tal trabajo para tal fecha. No, es imposible. Bueno, ok. Entonces, estos dos problemas eran tan evidentes que, se me olvidó una cosa. No solamente tienen el problema de la relación a la disciplina, pero también de la relación al trabajo, y también de la relación al amor. Tenemos que ser fieles mientras que nos amamos. Bueno, es decir, que el día que no nos amamos más, no estamos obligados a continuar a ser fieles. Bien, ok. Es una otra manera de ver las cosas. La relación a la religión. Hacer creer un dogma a un joven de hoy es probablemente la cosa más imposible del mundo. Hacer creer cualquier dogma, y en la religión católica no son los dogmas que faltan. Por lo tanto, hacer creer eso es bien difícil.
Entonces, les voy a contar una pequeña anécdota para divertirlos un poco. Nosotros tenemos un hijo, mi mujer y yo, que estaba en una escuela católica que se llamaba Instituto del Cristo Rey. ¿Se dan cuenta? Porque personas que no son católicos, su hijo en una escuela que se llama así, es bastante bien. Y entonces la escuela de Cristo Rey, cuando supo que yo había escrito un libro sobre... me invitó a hacer una conferencia para explicar a los jóvenes, a los profes, como yo decía. Entonces, dieron un título a la conferencia. La eligieron ellos, más bien dieron un título a la jornada pedagógica a la cual me invitaban. Y el título marcado en grande cuando yo llegué a la sala donde la conferencia tenía lugar, el título era, escrito en grande, la escuela, dos puntos. Último bastión de los valores, punto de interrogación. Porque la escuela, último bastión de los valores, punto de interrogación. El director de la escuela y su equipo pedagógico se preguntaba si la escuela era el último bastión de los valores y qué es lo que había que hacer contra eso. Entonces me invitaban a mí para que yo explicara a los jóvenes, a los profes. Un poco lo que estoy haciendo aquí en este momento, con otros educadores que además son probablemente profes en colegio o en liceo, o yo no sé cuáles son su profesión. Entonces, esta manera de decir las cosas, la escuela último bastión, uno imaginaba un bastión, una colina grande, un cerro, arriba una fortaleza, una fortificación, un castillo, y unos bárbaros que venían de abajo y subían la colina para ir a tomar el control del castillo. Y por supuesto, la escuela estaba arriba, y los que subían de abajo para ir a tomar el control de la escuela eran estos bárbaros que eran los jóvenes que hoy no tenían más valores. La gente pensaba eso, muchos profes pensaban eso, que los jóvenes de hoy no tienen valor. Yo he escuchado eso durante años y he tenido que pelear contra esta idea que los jóvenes no tienen valor. ¿No? Mi punto de vista, como yo los voy a explicar después, es que los jóvenes tienen valor, pero son otras que los valores de los profes, simplemente por un efecto de generación. Un efecto de generación. El que nació en el modelo cultural anterior a su cambio, a su mutación, la mutación siendo a partir de los años, digamos, 70, 75, 80, etc. Los que nacieron antes que eso, que fueron criados y socializados antes que eso, tienen otra representación de la vida buena que los que nacieron después y que fueron criados y socializados después de los años 80, 90, 2000. Entonces explicaba mi cosa, y los profes cómo reaccionaban delante de mis explicaciones. Tenían finalmente 4 maneras de reaccionar que a lo mejor conocen. Yo no sé si ustedes han oído hablar de un economista norteamericano que se llama, supongo, Albert Hirschman, y que dijo que había 3 maneras para una persona que no está contenta de la relación con la cual que tiene con el otro, que hay 3 maneras de relacionar. La primera es ser leal. Yo siempre doy el mismo ejemplo para divertir, ¿no? Una mujer que no está contenta de su marido, ¿qué puede hacer? 3 cosas, dijo Hirschman: exit, voice, loyalty. Exit, voice y loyalty era su respuesta. Podía voice decir, es así, pero le va a pasar. Es un hombre bueno, yo lo quiero mucho, yo voy a quedar, yo voy a soportar la manera como se porta conmigo. La segunda es, yo le voy a hacer un conflicto todos los días en la noche y nos vamos a pelear tanto que cambie. Y la tercera era, no, en este caso yo corto el lazo y yo me voy. Y el problema es que Hirschman no vio una 4ª manera de reaccionar. Y, bueno, perdón por la falta de modestia, pero yo la vi, la 4ª. Y yo escribí un artículo que se llamaba Las 4 maneras de reaccionar al descontento.
Exit, voice, loyalty, de acuerdo, pero también hay otro que es pragmatismo, el pragmatismo, o la apatía, si quieres, la apatía, ¿cómo dice? ¿Eh? Apatía o pragmatismo, es más o menos lo mismo. Bueno, la persona puede decir, sí, mi marido es un tipo insoportable, de acuerdo, sí, pero tiene mucha plata, tiene una linda casa, tenemos una linda casa, un lindo auto, tenemos 3 niños simpáticos, bien educados. No, yo me quedo, pero yo no me quedo por lealtad. Yo no me quedo tampoco, porque no es lealtad, es aprovechar de la situación y quedarme. Entonces, cuando yo trabajo sobre los profes, es que yo veo cómo reaccionan ante el comportamiento de sus jóvenes, estos comportamientos así de falta de disciplina, falta de trabajo, etc. Cuando yo veo cómo reaccionan más o menos como la mujer, va más o menos de la misma manera. Pueden ser leales, van a seguir cursos para saber cómo hay que manejar los conflictos, para saber la PNL, ¿cómo es que significa eso, PNL? ¿Alguien sabe? No sé, no me acuerdo. Pero es un curso para aprender a comunicar, para aprender... ¿Eh? Programación neurolingüística. Sí, es eso. Sí. Pueden aprender a manejar el problema y adaptarse a la situación, adaptarse al joven. No pedir que sea el joven que cambie, sino que ellos van a cambiar. Lo otro es, al contrario, entrar en conflicto con él, exigir que trabaje, exigir, castigar, obligarlo a trabajar. El otro, a disciplinarse, es decir, prohibirlo de entrar con un teléfono celular en su bulto. La tercera es irse, abandonar. Es increíble la cantidad de jóvenes que llegan a ser, a un momento dado, profesor de la enseñanza secundaria en Bélgica y que después de 1 año o 2 años dejan de ser eso porque están completamente disgustados, es impracticable, imposible, es una profesión insoportable. Muchos de ellos se van, no la mayoría, felizmente, porque si no sería un problema mayor, pero muchos se van. Y los otros son los que algunos sociólogos belgas llamaban los profesores mortíferos. Mortíferos, ¿cómo se dice eso? Mortíferos, sí. Son los que dicen, no me importa finalmente que trabajen o no. Si son buenos al final del año, yo los dejo pasar. Si no son buenos, yo los paro. Y finalmente mi trabajo no me interesa mucho, yo no lo preparo muy bien, yo repito la misma cosa cada año, etcétera, etcétera. Hay 4 maneras de reaccionar. Uno que es claramente una manera apática y oportunista. Yo me quedo porque me pagan, pero por el resto yo no voy a hacer ningún esfuerzo para resolver el problema, ni adaptándome, ni entrando en conflicto, ni tampoco, ni tampoco tratando de irme o dejar de trabajar con ellos. Bueno, eso era mi tercer punto. Ahora lo que quiero explicar es la parte más importante de mi explicación. Hasta ahora lo que tienen son una introducción general. ¿En qué consistió la mutación cultural que se ha producido en los años 1966, 68, la famosa 68, 70, 75, 80, y que se consolidó poco a poco hasta los años 2000, 2010, y que ahora es el modelo cultural reinante en las sociedades europeas. Bueno, para explicar eso, yo necesito primero dar un concepto, el concepto de modelo cultural. Yo ya lo dije, pero lo voy a repetir porque es muy importante. Un modelo cultural es un conjunto de principios de sentido que define a un momento dado
lo que es una vida buena, tener una vida buena, una vida conforme a las exigencias de la coexistencia pacífica con los otros en las sociedades en la cual estoy viviendo. Si yo me voy muy atrás en la historia, y es lo que yo he hecho desde 1970 hasta ahora, he ido a averiguar cuál era el modelo cultural de los griegos antiguos, cuál era el modelo cultural de los romanos de la Roma antigua, cuál era el modelo cultural de los cristianos de los 17 siglos de dominación sobre la cultura europea que tuvieron, es decir, desde el comienzo hasta prácticamente el fin de las revoluciones. ¿Cuál era su modelo cultural? Escribí 3 libros sobre eso. El modelo cultural cívico de la ciudad griega, el modelo cultural aristocrático de la Roma antigua, el modelo cultural cristiano de Francia medieval. El cuarto libro está escrito pero no salió y se habla del modelo cultural progresista de las naciones europeas, industrial, moderna, europeas. Entonces, sobre esto, ¿no? El modelo cultural progresista. Entonces, tengo que hablar un poco de lo que es, cuáles son los principios los principios de sentido, que dan sentido a la vida, que definen la vida buena, en el modelo cultural progresista. Ustedes saben muy bien que fue una revolución terrible, el paso de la dominación del mundo cristiano, del modelo cristiano en los años, en el siglo XVII y XVIII sobre todo, y más aún XIX y XX por supuesto, lo que fue el paso de un modelo cultural al otro, del modelo cristiano al modelo moderno progresista, de la primera modernidad, es algo muy importante. ¿Cuáles son los principios de sentido del modelo cultural progresista de la primera modernidad? Yo los conozco bien porque yo he nacido adentro. Pues, sí, yo he nacido en 1937, es decir, cuando todavía no había cambiado nada. Yo estaba bien claramente en el modelo cultural progresista de la primera modernidad. Hijo de obrero, mi padre manejaba tren, e hijo de una ama de casa. Mi mamá limpiaba la cocina y hacía la comida. Entonces yo estoy aquí por casualidad, He pasado en la red, me arreglé para subir en la jerarquía social. Entonces, esa gente, ¿en qué creía? ¿En qué creía mi abuelo? ¿En qué creía mi padre? ¿En qué creía yo? ¿En qué he creído yo durante todos los tiempos? Bueno, primero fui cristiano, pero yo perdí la fe justamente cuando se producía la mutación, pero la mutación del modelo cultural progresista al siguiente, no la precedente. En la precedente yo no había nacido. Entonces ahí, ¿qué creían esa gente? Creían que la vida buena es una vida donde cada uno tiene que contribuir al progreso. Es decir, aportar su contribución útil al mejoramiento de las condiciones materiales y sociales de vida de la población en la cual él vive. Es decir, el progreso es esto, a mejorar las condiciones materiales y sociales de vida de una población por el trabajo, por la ciencia y por la técnica. Eso es el progreso. Lo que hace el progreso es esto. Primera cosa, yo pensé, a 17, 18 años, yo pensé que yo tenía, con todos los otros, que contribuir al progreso. Bien, ok. La segunda cosa es que yo tenía que creer en la democracia, la democracia parlamentaria y representativa, por supuesto. Entonces yo tenía que cumplir con mis deberes de elector, ir a votar, etc. En fin, yo tenía que creer en la democracia, en la razón, hubiera dicho Descartes, o los filósofos de las luces del siglo XVIII. La tercera era que yo tenía que creer en la igualdad. Todo el mundo aquí somos iguales. Hijo de no sé qué, de no sé quién, no importa, de aristócrata o de campesino o de obrero, no sé quién, no importa, estamos todos iguales.
Es decir, que dejamos de creer que Dios hizo 3 categorías de personas: los oradores, los que rezan para nuestra salud eterno; los belatores, los que se pelean para defendernos del peligro que representan los otros; y los laboradores, los que trabajan para producir la riqueza. Hay que leer el libro de Georges Duby, es un francés, historiador francés, que se llama los 3 órdenes del imaginario medieval. El orden de los oradores, de los belatores y de los laboradores. Okay. Entonces, esta gente creía, y yo he creído en eso, en la igualdad. Somos todos iguales, no importa quién es nuestro papá o nuestra mamá, no importa. Y la cuarta sería: estamos aquí para hacer nuestros deberes, no estamos aquí para reír o para divertirnos o para gozar, estamos aquí para trabajar, para aportar nuestra contribución al progreso, estamos aquí por eso. Cuarto principio. Quinto principio: la nación. Estamos aquí para defender nuestra nación y eventualmente para morir para ella si es necesario. Tendremos nuestro nombre grabado en letra de oro sobre el monumento de la plaza principal de nuestro pueblo o de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, 5 principios básicos de creencia. Es decir, una sociedad, lo repito porque es muy importante, pero es fundamental para un sociólogo repetir estas cosas. Una sociedad tiene que decir a sus miembros qué es tener una vida buena, qué es lo que tú tienes que creer, decir, pensar, sentir, si tú quieres que los otros te respeten como teniendo una vida buena, y si tú mismo, cuando te miras en el espejo, puedes decir: sí, yo soy un tipo bien, una persona bien. ¿Qué es lo que? Eso es un modelo cultural. El modelo cultural progresista tenía 5 principios básicos. Y estos principios yo los aprendí cuando yo era entre 0 y 18, 20, 22, 23, incluso un poco más. A partir de 30 he comenzado a cambiar, pero yo tenía 30 años en 1967, lo que significa que en 1968 pasó sobre mí como un bulldozer y me cambió totalmente. Sí, pero es curioso. La fuerza de la cultura es algo enorme, enorme. Yo digo, para hacer una broma en general, si tú vienes a hacer creer a un pueblo que aquí los que tienen que gobernar tienen que ser hombres, no mujeres. No, las mujeres que no. Tienen que ser adultos, si posible, no demasiado joven, más de 50 o 60, estos son los que pueden. Tienen que ser ricos, sí, porque los pobres, como los pobres van a gobernar, no tiene sentido. Tienen que ser heterosexual, no pueden ser homosexual, no. Tienen que ser blancos, no pueden ser negros. No, porque las razas son clasificadas por orden. Entonces, dense cuenta, mi maestro, el que fue mi profesor de sociología, como yo fui el profesor de sociología de Mario Sandoval, el que fue mi profesor de sociología es Alain Touraine, que algunos de ustedes conocen bien, porque él también, como yo, tenía una mujer chilena y vivía en Europa. Ya, muy bien. Entonces, Alain Touraine decía siempre decía esto, y me marcó por la vida: el modelo cultural progresista de la primera modernidad ha sido concebido por y para los hombres, no las mujeres, adultos, no los jóvenes, ricos, no los pobres, blancos, no los negros, y heterosexual, no los homosexuales. ¿Ok? Entonces, hemos creído eso durante mucho tiempo. Y eso explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, la colonización. El sentimiento de superioridad del blanco adulto explica por qué en un momento dado creó que era su deber
de ir a aportar la civilización a los otros. Como antes que él, los cristianos pensaban que tenían que ir a dejar la buena novedad a todo el mundo entero. Los que son convencidos de su modelo cultural, de su sistema de creencias, son capaces de todo para imponerlos al mundo entero alrededor de ellos. Entonces, estas cosas, todas las crisis que yo he nombrado al comienzo, económica, ecológica, hegemónico, etcétera, etcétera, todas estas crisis la cambiaron radicalmente. Ya no creen la gente de hoy en el progreso. Que mañana será mejor que hoy gracias a la técnica gracias a la técnica y a la ciencia. Oye, gracias a la técnica y a la ciencia, quizás el mundo mañana será imposible de vivir, invivible, porque será totalmente destruido. Entonces, ya no nadie, la gente cree que una cosa... Te quedan 5 minutos, ya muy bien. Ok. ¿Cómo hago? Ok. Bueno, lo que yo tengo que explicar es lo esencial de lo que tengo que decir. Es que viene ahora, es que es la mutación del modelo cultural que explica por qué los jóvenes son indisciplinados, por qué los jóvenes no quieren trabajar, por qué los jóvenes creen en el amor, pero a su manera, a la religión ya no creen más, etcétera, etcétera. Es esto que cambia, que ha cambiado, el modelo cultural ha cambiado. Y como el modelo cultural ha cambiado, los jóvenes han cambiado también. ¿Por qué los jóvenes? Bueno, ok, voy a tratar en 5 minutos de explicar eso, es muy importante. Los países europeos hacen cada 8 años una encuesta sobre los valores de la gente, los valores de los franceses, de los belgas, de los españoles, etcétera, etcétera. Hacen una encuesta cada año y cada año plantean las mismas preguntas, 75 preguntas en un enorme cuestionario. A una muestra representativa de una buena muestra representativa de todas las categorías sociales, una buena metodología sociológica. Y después los sociólogos toman los resultados y comparan los países entre ellos y comparan los resultados de hace 8 años con los resultados de hace 16 o de hace 24 y con los resultados de hoy y ven las evoluciones. Y entonces, si hay una cosa que ha cambiado, muchas cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado, pero si hay una cosa que ha cambiado, es la creencia de las generaciones de hoy, en particular de los más jóvenes, en el derecho del ser humano a disponer libremente de su cuerpo. ¿Okay? El derecho a disponer libremente de su cuerpo significa el derecho de divorciar, el derecho de abortar, el derecho de practicar, de elegir su sexualidad, el derecho de practicar la eutanasia y hasta el derecho de suicidar. Que la cosa que más me perturbó cuando yo vi los resultados es esto, que más de 50% de los franceses de hoy creen, según el resultado de los análisis, que si un hijo dice a su padre, un hijo o una hija dice a su padre, yo me quiero suicidar, él no tiene el derecho de impedir que lo haga. Tú tienes que disponer libremente de tu cuerpo. Es muy difícil tragar una culebra de este porte. Pero igual, el padre, por supuesto, va a intentar de impedir, pero no tiene el derecho, en realidad. Culturalmente hablando, no tendría el derecho de hacerlo. Entonces, ¿qué? Ahora voy a terminar. Sí, prometo. Pero tengo que hacer la misma. ¿Cuáles son los principios de sentido del nuevo modelo cultural que yo llamo el modelo cultural subjetivista? El primero era, de la primera modernidad era el modelo cultural progresista, el segundo era subjetivista. Es decir, que ayer el pilar del modelo cultural era la creencia en el progreso, hoy la creencia principal, el pilar del modelo cultural es la creencia en el sujeto. Es decir, el individuo tiene el derecho de ser sujeto de sí mismo y actor autónomo de su existencia personal. Lo repito, porque es la frase
que tienen que entender bien. El individuo, todo individuo, tiene el derecho de ser sujeto de sí mismo, no sujeto del Papa, sujeto del rey, sujeto del Estado, sujeto del ejército, no, sujeto de sí mismo. Sujeto de sí mismo. Es decir, que tiene que elegir su vida en función de sus decisiones y no en función de las decisiones de su papá, de su mamá, de sus profes o de la iglesia o de no sé quién. No importa. Él tiene el derecho de ser sujeto de sí mismo y actor autónomo, es muy importante, de su propia existencia. Es decir, ¿qué? ¿Anto qué? Si quieren antropocentrismo, el modelo. Sí, antropocentrismo, de acuerdo. E incluso, no, yo diría peor, es decir, individualista, simplemente, individualista. Si hay una manera de ser individualista, es creer en eso. Yo no sé si se han fijado, pero es importante que se fijen justamente que la semejanza entre lo que la cultura invita a la gente, a los jóvenes de creer, y lo que la economía propone a los inversionistas o a los patrones de empresa de hacer para realizar su obra. De un lado yo tengo el individualismo del modelo cultural que yo acabo de explicar, y de otra parte yo tengo la creencia en la ley de la competencia, que es la base fundamental del capitalismo neoliberal. Entonces, y mira que la frase que resume el neoliberalismo sería la frase de Adam Smith, de 800 y tanto, la frase de Adam Smith que decía: la suma de los intereses individuales terminará por hacer el interés general a causa de la mano invisible del mercado que va a eliminar los males competidores y seleccionar los mejores. ¿Ok? Bueno, pero es más o menos lo mismo que decir a los jóvenes: tú tienes el derecho de elegir tu vida. Bueno, ok. ¿Me entendieron? Lo que quiero decir con eso es, si ustedes son educadores de los jóvenes, si ustedes quieren enseñar lo que creen bueno, lo que creen que es una buena vida, si ustedes creen enseñar lo que es una buena vida a los jóvenes, no vengan con dogma, porque no les van a creer. No les van a creer. No. Entonces, aquí sí termino, pero perdóname, pero el placer de contar una última anécdota que es importante. Una vez yo estaba en un colegio católico de alto nivel, el de la burguesía, Instituto San Miguel de Bruselas. Y ahí yo primero me doy cuenta que los profes se quejan de la misma cosa que los de cualquier otro colegio, lo mismo. La disciplina y el trabajo de los jóvenes. Y al final yo había entendido o creído entender que para ayudar, para que los jóvenes sean dispuestos a trabajar y para que los jóvenes sean dispuestos a respetar una vida social de manera disciplinada, tienen que cambiar algo. El colegio tiene la responsabilidad de enseñarles esto también, cómo respetar la disciplina y cómo trabajar y apasionarse para su trabajo. Entonces yo mandaba los grupos como este, habitualmente un poco más grandes, en 5 o 3 o 4 subgrupos, e iban a discutir, y yo les decía: mira, yo quisiera que ustedes reflexionen bien a la pregunta siguiente: ¿qué es lo que se hace en su colegio para asociar los jóvenes a la formulación de las normas de disciplina? ¿Y qué es lo que hace en su colegio para apasionar a los jóvenes e interesarles a la materia de historia, de geografía, de matemática y de otras, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Entonces iban y discutían. Y después de haber discutido venían a rendirme cuenta de su discusión. Y yo me acuerdo, siempre me voy a acordar de esta extraordinaria mujer fantástica que representando, elegida con los otros grupos para representar lo que se había dicho en los grupos,
dijo estas dos frases que se me quedaron grabadas en la cabeza para siempre. Y él dijo, mira, el problema de la disciplina aquí no hacemos nada. Hay un reglamento y punto. Los padres firman el reglamento y los jóvenes están supuestamente obligados a respetar las reglas que están en el reglamento. Entonces, sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo que sigamos así. Algunos dicen hay que asociarlos a la disciplina. ¿Y por qué? Y ahí viene la frase, porque cuando son asociados a la disciplina son más severos que nosotros. Bon. Entonces, te balancea eso en la cabeza y tú dices, ya, ¿cómo puede ser? Y después la otra parte era sobre el problema de su supuestamente flojera y relación al trabajo. Y entonces, lo mismo. Ella dijo, no hacemos nada. No hacemos nada porque además el curso, el método, la metodología del profe está definido por el ministerio. Y nosotros no podemos decidir en nuestra plaza cómo hacemos para dar curso de geografía. En el primer trimestre del tercer año tenemos que ver Napoleón. Es así. ¿Les gusta o no les gusta? Entonces, sin embargo, muchos de nosotros han dicho, no, pero no tiene que ser así. Porque si no, nunca lo vamos a lograr interesarlos si no les interesa. ¿Y qué hacer entonces? Bueno, lo que hay que hacer es estimular su pasión para la materia. Y porque cuando son apasionados, levantarían montañas. Eso es fantástico. Yo lo encontré fantástico. Y si yo tengo un mensaje a deliberar aquí para ustedes que son educadores, yo digo, la primera cosa que tendrías que hacer es, con los jóvenes con los cuales están trabajando para ayudarlos a ser más disciplinados, es asociarlos a la formulación de las reglas de disciplina. Porque ahí sí que van a aceptar las sanciones y la otra cosa... Se nos acabó el tiempo. Sí, termino, mi última frase, si me permiten. La otra es apasionarlos, es decir, pedirles qué materia quieres ver, cómo quieres la ver, etc. Y asociarlo a la formulación del curso. Ya, muy bien. Creo que... ¿Hasta ahí? No tengo más nada que decir. Bueno, démosle un gran aplauso, por favor, a Guy Payois. Muchas gracias, Guy.